pero es muchísimo, se los garantizo, y nos metemos desde la parte financiera, parte de salud, parte de desarrollos militares. Entonces, digamos, la parte de tomar ética de la gente que desarrolla se vuelve muy, muy, muy clave. Ya comenzamos, voy a ver, hoy empezamos tema nuevo, vamos a ver un tema nuevo, que complemente lo que hemos venido viendo en sistemas basados en el conocimiento, que es la lógica difusa. Entonces, déjenme un segundito mientras voy cargando en mi PowerPoint. Esta es la última parte antes ya de entrar a ver a lo que es, digamos, todo lo que es las partes de redes neuronales, que va a ser el core de la materia. Eso lo vamos a ver, digamos, después de abril, ya cuando estemos entrando en abril. Así que vamos a admitir a todos. Entonces esto va a formar parte, o sea, la lógica difusa se lo puede tratar como un tema independiente, pero forma parte del sistema basado en conocimiento, porque la manera de utilizarlo tiene la estructura de los sistemas expertos. Entonces, aunque lo doy separado en esta etapa, después se juntan en el trabajo práctico 2. Ya teniendo prácticamente masa crítica, y siendo mediodía, espero que estén comiendo, si están con su celular o su notebook, o si no han comido, ahora vamos a hacer generar suficientes jugos gástricos viendo el primer video. El primer video no es nada técnico, absolutamente nada técnico. Es de un programa de televisión que se llama Los Maestros del Asado. Vamos a ver, creo que un minutito, quizás menos. Quiero que escuchen solamente la forma de hablar de las personas. Eso me interesa. Una cosa es que yo les explique en clase, les diga 1000 veces y ustedes lo intenten, digamos, dimensionar, y otra cosa es que realmente lo veamos, lo que se hace día a día. Entonces, vamos a empezar presentando esta primera parte. Voy a poner en mute mi notebook y empiezo a presentarla. Parrilla con un poquito de fuerza al principio y después a bajar, ¿eh? Paisano, téngame esto, por favor. ¿Usted de qué lado lo pondría? ¿Del lado de este o del lado de este? De ese lado. ¿Así? Sí. Ah, paisano, mirá. De este lado, ¿eh? Porque en realidad, por eso los abrí, porque en realidad quiero que toda esta grasa interna que tiene se vaya desgrasando. Por eso lo vamos a poner de ese lado primero. Si no se enroscan todos también. Exactamente, lo que dice Lucas es verdad. Si al haberle cortado la terilla al medio, el riñón, usted lo pone de este lado, se le va a enroscar todo. La terilla empieza a cocinarse y se empieza a enroscar. Entonces vamos primero a darle un sabor de adentro, a desgrasarlos. Fíjense que estoy usando una parrilla con fierros redondos, que eso va a ayudar a desgrasar a estos riñones. Si usted tiene una parrilla con caños en B, la grasa va a correr por internamente y va a ser menos desgrasada a los riñones, ¿eh? Gracias, Lucas, ¿eh? Por favor. Fíjense que empezamos con un poquito más de fuego que el anterior. Fíjense que ya empieza a desgrasarse. Después sí, una vez que tengamos el fuego, los riñones con un poco de color y un poco desgrasado, vamos a empezar a bajar el fuego. Y es muy importante los fuegos, siempre mantenerlos constantes. Nada de hacer vaivenes, ¿eh? Es como el que maneja un auto, ¿eh? Siempre no, constante, es muy importante. Nosotros las carnes las acompañamos siempre con papas o con una ensalada. Bien, si lo han visto el video, aparte de ver y dar ganas de comer a esta hora del mediodía esa rica carnecita que estaba haciendo, les hago una pregunta. ¿Entendieron todo lo que dijo el presentador? ¿Les quedó alguna duda de lo que él presentaba o no entendieron algo de lo que él presentaba? Yo creo que la parte cuando dice hay que ponerlo de este lado, pero no se veía bien cuál era el lado, entonces no se entiende de qué lado había que ponerlo al riñón para cocinarlo. ¿Alguien más?
Y en la posición de la parrilla puede ser también. Está bien. Pero en líneas generales era... Cuando dice... Sí, perdón. sí, Sergio, sí, decime. No, cuando decía, por ejemplo, que había que poner, cuando dijo la tirilla del riñón, algo así, ¿no? Está hablando de un nervio que, digamos, del lado que se cocine es para donde se va a tensar, digamos, nada más. Pero eso lo tiene que explicar con un poquito más. Bien, bien. Muchas gracias por los aportes. En líneas generales, fíjense, son pequeños detalles que por ahí, si yo también, yo no soy experto haciendo parrilla, entonces hay cosas que me costaba entender porque no lo hago, básicamente. Entonces, es normal y eso para todos los seres humanos es exactamente lo mismo. Pero cuando explicó el del auto, para los que manejan fue muy claro. No dijo absolutamente nada si tenían que acelerar, por ejemplo, cuando explicaba el auto, si tenía que frenar, si tenía que hacer rebaje. No explicó nada, hizo un movimiento. Lo entendimos perfecto. Después, cuando habló del fuego, dijo, sí, empieza con un fuego alto y después lo tienen que bajar al fuego. Y si solamente intentamos imaginarnos nosotros cuánto es un fuego alto, cuánto es un fuego bajo, y si yo le pregunto a varios de ustedes que estoy seguro que son expertos haciendo asados, y usted me dice, no, bueno, mire, que no se queme, cuando se ponga dorado, me van a dar un montón de explicaciones totalmente correctas y entendibles, entre comillas, o sea, es correcta y entendible, pero nunca dan valores, porque no lo necesitan. ¿Podrá haber una diferencia? Por supuesto que sí. Uno va a decir, mire, que se ponga dorado. Otro va a decir, y que no se queme mucho. Entonces, otro, también experto, va a decir, mire, cuando la mano esté a 5 centímetros, uno, digamos, lo que dice un experto es, si su mano está a 5 centímetros de la parrilla durante 10 segundos y no se quema, es el fuego adecuado. Y ahí ya te da un poquito más de valores estándares. Pero nunca hablamos de valores, nunca ponemos un termómetro, nunca decimos, no, el fuego tiene que estar a 150 grados, qué sé yo, 170 grados. No, y no lo necesitamos. Y hacemos, para los que son expertos, hacen perfectos asados. Y para los que no somos expertos, empezamos con la prueba y error. Yo he metido mucho fuego, el famoso concepto se arrebató, que significa que se cocina de afuera y adentro está todavía crudo, que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Entonces, cada experto le va a ir dando su impronta en función de cómo vaya desarrollando. Pero naturalmente, hablamos de esa forma y nos entendemos de esa forma y podemos, si yo quisiera de alguna manera hacer un sistema informático que me permita, y empecemos ya ahora a entrar en la temática, controlar esos riñones que están haciendo el asado, podría ser un sistema experto de control. Pero el sistema experto no tendría nada, absolutamente nada de valores medibles. Es decir, tendría una regla que dice, sí, por ejemplo, la carne, vamos a usar un término genérico, carne, que puede ser un riñón o cualquier otro elemento para asar, se encuentra con un tinte rosado o un tinte amarillo oscuro en la parte superior, entonces quite el 30% del carbón que tiene el asador. ¿Me entienden? Entonces yo ya tengo ahí un antecedente y tengo un consecuente, como lo vimos nosotros en sistemas expertos. Y de hecho yo puedo hacer una pila de reglas que les aseguro que los expertos lo tienen, se los aseguro, porque ustedes que son expertos lo saben hacer, o el que cocina, por ejemplo, en una cocina normal, lo tiene clarísimo de cómo manejar estos conceptos totalmente difusos y que funcionan perfectamente bien para nuestros día a día. Entonces, dicho esto, imaginemos que yo pudiera hacer un sistema en el cual puedo traer esa estructura mental, parametrizarla y controlar algo. Por ejemplo, en este caso una parrilla que tenga un sistema para hacer una parrilla, no del tipo que acaban de ver en el video, sino
muchísimo más grande, que necesite, por ejemplo, abastecer a un gran cantidad de comensales, 200, 300 personas, donde todos los cálculos que nosotros estamos acostumbrados cambian. Entonces el sistema eventualmente podría tener un sistema de bajada y subida automático del nivel de la parrilla, podría ir controlando, capaz que con una microcámara, el nivel de intensidad de fuego. Bueno, habría un montón de opciones. Y un poco de eso es lo que se basa el concepto de lógica difusa. Voy a presentar a todas, ahora sí entramos ya con la presentación PowerPoint. Este tema, vuelvo a repetir, complementa a sistemas expertos, o sea, cuando hagan el bot conversacional, embebido dentro del bot lleva lógica difusa. En realidad, todas las preguntas y todos los análisis que hace el bot es difuso, salvo que te dé valores muy exactos, que sí, pero en líneas generales es todo difuso. Un poquito de la parte más bien filosófica o conceptual de dónde se usa lógica difusa, cómo nace lógica difusa, lo plantean en su momento los antiguos griegos, donde ellos dicen no existen dos puntos totalmente contrapuestos entre sí. O sea, no puede ser algo totalmente verdad o totalmente falso, o no hay blancos y negros. Hay, como se dice en la jerga común, una serie de intensidades que varían, o sea, dicen, hay un montón de grises. Y fíjense la palabra que uso un montón, ¿cuánto hay? 10, 20, 30, no sé. Si ahora, cuando veamos después sistemas expertos, cuando veamos redes neuronales, van a ver que la cantidad de grises que nosotros usamos se basan sobre 256. O sea, hay 256 tonos de gris. Pero cuando veamos redes neuronales, lo vamos a volver a ver. Donde vemos la parte de cantidad de patrones. Pero quien llevó, digamos, lógica difusa y la puso sobre la mesa para que sea utilizado como una herramienta basada en la IA, es esta persona que se llama Lofty Sade, un científico y profesor de la Universidad de Berkeley, que fue el pionero y quien llevó adelante toda esta teoría. Bueno, después hay dos sistemas que después los estudiamos nosotros, Mandani, que trabajó ya con lo que son sistemas de control difuso, muy bueno, que después esto lo vemos nosotros cuando nos toque nosotros hacer el método de Mandani para encontrar un valor referencial. Pero cuando nos toque verlo esto, que no es la clase de hoy. Y después, bueno, el sistema de regulador automático de trenes o de metros, por ejemplo, que dice aquí en Japón. Esto yo lo saqué, por ejemplo, no me acuerdo si fue Garbarino en su momento, o Frávega, los lavarropas. O sea, ¿se usa el sistema de control difuso? Sí, señor, sí se usa. Lo más simple, lo más a mano que tenemos nosotros son los lavarropas. Esto es un lavarropa Dream, fíjense que dice Fuzzy Logic. A ver, vamos a ver si lo puedo ampliar más y se lo ve. Ahí está. Fíjense, inteligencia fácil. Exactamente lo que estoy explicando. Un sistema inteligente, difuso. Esto está sacado, vuelvo a repetir, no me acuerdo si es de Frávega o lo he sacado de Garbarino, pero quiero que lo lean. Es exactamente lo que estamos explicando. Inteligencia difusa, en realidad el sistema de control difuso. Y ahí te dice, bueno, todas las capacidades que tiene. Y fíjense en los términos que usa. Energético, medio y suave. No te dice que la agitación va a ser a, no sé, 350 RPM o 500 RPM. No te dice eso. O que va a tener un sentido de giro de 90 o 120 grados en energético, medio va a tener un giro de 60 grados y suave va a ser giros de 30 grados. En ningún momento pone ángulo, porque primero no lo entendemos, o sea, la gente media no lo va a entender y tampoco nos importa. En cambio, usa términos completamente, digamos, ambiguos, como energético, medio y suave, todo lo entendemos, nadie sabe bien cuánto gira, pero sabemos que se mueve mucho. Listo. Y funciona perfecto. Fíjese en sistema de mantenimiento inteligente, y bueno, y te da algunas características propias. Y esto es algo que capaz que algunos de ustedes, o sus familiares, llámense padre,
o alguna otra familia tienen un lavarropa de este tipo, económico, y económico entre comillas, digamos, siempre tuvo un pequeño plus porque tenía inteligencia artificial, que lo obtienen en sus domicilios. Yo puse Dream, pero también está Samsung, no me acuerdo si había algún modelo de Hitachi. En su época también, antes que entre los televisores, los Smart, o digamos los LCD en la jerga común, con los antiguos televisores de tubo, de rayos catódicos, había unos modelos que tenían un control remoto que era de tipo fácil. O también, esto se veía mucho en las viejas caseteras, antiguas caseteras, que también tenían, se llamaban para ver VHS difuso. El concepto, como venimos nombrando hasta ahora, es una metodología que proporciona una manera de manejar razonamiento que lo hacemos básicamente todos los seres humanos. Y podemos obtener conclusiones, y fíjense el término conclusiones, quiere decir que después tenemos un consecuente, a eso se refiere, después de una regla, donde la entrada no es exacta, como dice, vaga, ambigua, imprecisa, distorsionada o incompleta, y funciona bien. Y esto yo ya lo venía presentando en sistemas expertos. Por el sistema experto sucede eso. El sistema experto en sí mismo puede tomar decisiones basado en valores no exactos. Y ahí estoy entrando en un término, que lo acabo también de presentar, que permite hacer toma de decisiones. Toma de decisiones puede ser de ejecución, por ejemplo, si decimos un sistema de control difuso, que me permita controlar la altura de la parrilla, por dar un término, o directamente aconseja a un experto para que valide su idea. Bueno, esto es un poquito la lógica clásica frente a la lógica difusa. La lógica clásica es del tipo verdadero o falso, o valores nítidos, valores medibles, mientras que la difusa tiene una escala de valores. Y empezamos a hablar de conjuntos. Que mucho lo podríamos parametrizar a eso con rangos, que en principio está correcto, pero después nos vamos a dar cuenta que los rangos no, digamos, representan la lógica difusa. ¿Están embebidos? Sí, por supuesto, pero no representan la lógica difusa. Bueno, este es un poco de los conjuntos clásicos frente a los difusos. Lo que dice la lógica de los predicados, es decir, dice, afirmo, niego un objeto, ¿sí? Esta es una forma de manejo de lo que es el conocimiento y los conceptos embebidos dentro de lo que es el conocimiento, y la otra opción es que sea totalmente difuso y también funciona bien. Después vamos a ver un poquito más con ejemplos, vamos a ir avanzando y viendo más cómo se va mezclando. Porque acá lo que estamos haciendo es mostrando las diferencias entre los conjuntos clásicos frente a los conjuntos difusos. Hacemos un poquito más esto. Y este sí es un ejemplo clásico. Vamos a ponerlo acá. Este es un ejemplo clásico, cuando nosotros tenemos que definir las edades. Si nosotros ponemos rango, un poquito el dibujo de abajo que yo le agregué, es porque fíjense cómo va cambiando los tonos de color. No es que yo aquí tengo amarillo, acá tengo verde, acá tengo celeste, acá tengo un azul claro y acá tengo un azul oscuro. No. El color se va degradando y cambiando en forma gradual y adquiriendo diferentes tonos. Porque en realidad la parte difusa es exacta, no tiene parámetros definidos, sino que va perdiendo lo que vendría a decir la pertenencia a un grupo y pasando a otro conjunto. ¿Qué es lo que sucede? Si yo trabajo con rangos, por ejemplo, si yo hago un parámetro de joven, como lo plantea aquí el ejemplo, nosotros podremos decir, bueno, una persona joven es desde los 17 a los 25. Desde los 26, póngale hasta los 35, podemos decir que es adulto.
o si quieren ponerle los 26 a los 40, es adulto. Ustedes pueden decir, no, no estamos de acuerdo, profesor, sí estamos de acuerdo. Lo que ustedes quieren y está perfecto, porque ahí va a aparecer su expertitud que va a definir nuevos rangos. Pero fíjense, volvemos que es lo mismo, va a definir rangos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La persona que llega a 25 hasta el día antes que cumple años es joven. Al día siguiente automáticamente es adulto, porque ya está en el otro rango. Y pregunto yo, ¿eso es correcto? ¿Es así? ¿Es tan así, tan taxativo en la situación? No, Por supuesto que no. Al día siguiente, que tiene 26, sigue tan joven como cuando tenía 25. No cambió nada. Es un poquitito más viejo. ¿Pero cuánto? ¿Un día? ¿Dos? Pero no por eso vos podés entrar en el otro segmento. Entonces, hay un inconveniente en definir conjuntos que están parametrizados. No es correcto. Tampoco es correcto para nuestra mente. Lo aceptamos, por supuesto que sí, y es como nos movemos siempre. Pero nuestra mente dice, no puede ser que de un salto a otro pasa a tener un problema. Entonces tiene que haber una diferencia. Capaz que los 26 es joven, sí, por supuesto que es joven, pero no tan joven como cuando tenía 17. Ahora, cuando tenía 17, ¿es joven? Sí, pero es más un adolescente que un joven. Entonces, hay niveles, y fíjense el concepto que usan, se llaman de pertenencia. ¿Cuánto le va a pertenecer a un conjunto y cuánto le va a pertenecer a otro conjunto? Es decir, que los conjuntos que hayamos definido en los diferentes rangos entre sí se solapan. A ver, solapamiento y un poco la cantidad de diferentes tonos que se está presentando acá. Y en esto le estoy diciendo en todos los rangos que estemos trabajando. Este tipo de solapamiento se va a dar siempre que trabajemos con lógica difusa. Y es muy útil. Después cuando veamos control nos vamos a dar cuenta que lo necesitamos a ese solapamiento. Ahora no. Ahora tomamos el concepto solamente. Entonces, esos grados de solapamiento, grados de pertenencia, cuánto le pertenece a un conjunto frente a otro, es parte de la lógica difusa. Y volvemos a tomar el caso de la persona que tiene 26 años. Esa persona va a pertenecer a dos conjuntos, al conjunto adulto y al conjunto joven. A los dos le pertenece en forma simultánea. Al adulto capaz que el nivel de pertenencia es bajo. ¿Cuánto sería? Ahora le vamos a dar números. Fíjense que yo tiro el término bajo. En realidad vamos a parametrizarlo. Capaz que con 26 años al grupo adulto le tiene un porcentaje de un 10%. Mientras que al grupo joven tiene un 90% o menos, 60%. Después vamos a ver cómo hace ese nivel de pertenencia. O sea, cómo asignamos el porcentaje de pertenencia de un conjunto respecto a otro. Pero la idea de ahora es que ustedes vean que hay una pertenencia a dos conjuntos, a uno menos que el otro, pero le pertenece a dos. Y a medida que esta persona empieza a crecer en edad, se va acercando a los 30, 31, 32, y sí, es adulto, no queda duda, es una persona adulta, ¿o no? De acuerdo a cómo yo ya defino los conjuntos. Va a haber una persona, por ejemplo, yo hoy tengo 55 años, y para mí una persona de 30 años es joven, no me quepa la menor duda, es una persona joven. No tan joven como uno de 21 o 22, por supuesto que sí, no es, pero es joven. O sea, yo no armaría un rango de edad que joven lo esté cortando a los 25 años. No, yo no lo haría. Ahora, le pido a ustedes estudiantes, que son jóvenes todos, que tienen promedio, pongamos, de 25, 26 años. ¿Cuál es el grupo joven? Y capaz que ustedes lo parametrizan hasta 30, y no más de 30. Y 30 no, ya entra en adulto, listo, hasta los 40 o quizás 42 años en el mejor de los casos. Yo que tengo otra edad, vista de otra perspectiva, y decir, no, una persona de 30 todavía sigue siendo joven, yo lo extendería hasta los 33, por lo menos. Y arrancaría mucho antes, digamos, arrancaría mucho después, capaz que a los 21, 22 años, o 20, no a los 17, porque a los 17 sigue siendo adolescente.
por ejemplo, esa es mi visión. Y ahí tendríamos una diferencia. Entonces dice, no, miren, uno de ustedes me puede decir, no, profesor, yo creo que es así. Y yo le diría, no, yo creo que es así. Y esa diferencia genera un concepto que no lo vemos en esta materia, que se llama la lógica difusa de segundo orden. Estamos viendo de primero, donde una lógica difusa de segundo orden permite tener áreas que no están bien definidas. Pero esto lo dejamos así. O sea, va a haber una diferencia entre los expertos que se esté consultando. En edad es bien ambiguo el resultado, pero cuando entramos a ver, por ejemplo, un sistema más de control, por ejemplo, que imagínense un sistema automático para manejo de un vehículo autónomo, por dar un término. Va a haber digamos, un experto conductor que le gusta manejar en forma segura, con velocidades de rangos menores, que a alguien que le gusta manejar, que es experto y maneja con valores altos, o sea, le gusta manejar con alta velocidad. ¿Los dos son buenos? Por supuesto que sí. ¿Los dos tienen perfiles diferentes? Por supuesto. Ahora, si yo tengo que hacer un sistema de control para un vehículo autónomo y trajo a estos dos expertos, posiblemente tenga inconveniente en el armado de estos conjuntos difusos para controlar el vehículo. ¿Me entienden? Entonces eso genera lo que se llama la lógica difusa de segundo orden. En edad, obviamente, va a variar de acuerdo a quién se esté tomando el parámetro, quién lo esté viendo. Y si toma una persona de 70 años, va a decir, no, mira, 50 años, sí, sos medio grande, pero tenés para hacer muchísimas cosas. Y 50 años te dicen, no, ya está, ya pasó. Por ejemplo, ya se puede dedicar a otra actividad. ¿Me entienden? Entonces, esa diferencia es lo que nosotros lo intentamos plasmar, no solamente por un rango crudo y preciso, sino por diferentes grados de pertenencia. Un poco a eso es lo que apunta la lógica difusa y sobre todo lo que es los conjuntos difusos. Esto es un poquito lo que yo estaba explicándole. Aparecen lo que son las definiciones básicas, lo que acabamos de presentar, lo que son los conjuntos clásicos. Clásico es un rango y todo incluido en ese rango, listo. Si es de otro rango, pertenece a otro conjunto. No hay solapamiento. Mientras que difuso, sí, se solapan los puntos. Y va a aparecer puntos que le pertenecen a los dos conjuntos, pero aparecen lo que se llaman el grado de pertenencia. Y eso, para definir ese grado de el grado de pertenencia es cuánto le pertenece a un conjunto respecto a otro, aparece un concepto que se llama la función de pertenencia. Esa función de pertenencia me permite definir si a un conjunto, por ejemplo, volvamos a caer el caso de una persona de 26 años, le pertenece a adulto un 10% y además le pertenece al grupo, al conjunto de jóvenes un 70%. Quien lo va a definir eso es esta función, la función de pertenencia. Que después vamos a ver, ustedes dicen, bueno, ¿qué es una ecuación matemática? ¿Qué es? ¿Cómo lo define esto? Bueno, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que básicamente se guían a través de, valga la redundancia, funciones, por este caso gráficas, que me permiten hacer lo que vendría a ser cuánto va a estar en un grupo respecto a otro. Y un poquito aquí dice operaciones teóricas entre conjuntos. Bueno, acá no ha salido bien, acá ha salido un error. Tenemos 3 operaciones de los conjuntos clásicos: unión, intersección y complemento. En lo que son los conjuntos clásicos, lo que estaba definiendo, si yo pongo un rango, como está aquí hecho el gráfico, empieza en 5, termina en 8, todo el resto 0, y aquí no toma ningún valor. Esto es todo lo que es clásico. En difuso aparece todo un ejemplo dado con diferentes niveles de pertenencia. Fíjense, acá le asigna valores. Cada valor que va a tener aparece con un término que se llama P1, P2, P3, que son los niveles de pertenencia, o sea, cuánto le pertenece a un conjunto y cuánto le pertenece a otro. Un poquito, esta es un poco la matemática.
La parte buena es que no lo vamos a necesitar, o vamos a necesitar mínimo. Este es un conjunto clásico, eso es lo que estábamos, ahora lo vemos gráficamente. Si yo quiero definir temperatura alta y doy un rango entre 30 y 40, 32, 35, 30, 40 están en este conjunto, 29, 28 están, por ejemplo, en temperatura media. Y fíjense, en un salto de 1 grado te cambia de un conjunto a otro, lo cual no es real. Eso no existe. Por ejemplo, para un sistema de control que sea mucho más óptimo. De la misma manera, si yo trabajo con conjunto fácil, yo voy a tener niveles de pertenencia, ¿sí? Y en función de esto, me va a ir permitiendo ver con cuántos, por ejemplo, entre 32 y 40, ahí está muy coloreado. Mientras que en los sistemas mucho más básicos, por ejemplo, cuando más se alejan, bueno, pertenece al conjunto, pero con menos nivel de pertenencia. Es un poquito la matemática que lo va guiando. No vamos a entrar demasiado en matemática porque no lo necesitamos para los diseños que vamos a hacer, aunque es bueno saberla porque somos ingenieros. Pero bueno, básicamente tengo un elemento y aparece una función de pertenencia que es la que me define a mí con cuánto este elemento le pertenece al conjunto A. ¿Sí? Y este es el universo de todos los elementos. Básicamente esto va a ser una curva o algo parecido. Antes de entrar a ver esto, por ahí, no sé si algunos de ustedes tienen un vehículo un automóvil con caja automática. Y si no, eso se lo explico. Si me dicen, no, nadie tiene, yo se lo explico un poquitito. Pero ¿alguien tiene caja automática o manejó un vehículo con caja automática? Yo tuve uno, profe. Bien, ¿puede explicarme cuando vos ibas acelerando cómo sentía la caja, por favor? Bueno, a ver, es como que el auto va acelerándose, pero de manera suave. O sea, por ejemplo, si uno va poniendo el pedal a un cierto nivel, el auto va, digamos, o sea, es como que hace una aceleración y después se estabiliza. Esa es normalmente es así, ¿no? Eso es lo que se siente en el pedal. Bien, ¿Eso es lo que me pregunta? sí. ¿Y vos sentías que cambiaba, sentías como que cambiaba la revolución del motor, que iba haciendo un cambio de revolución? ¿O lo veías eso en el tacómetro del vehículo? Sí, sí, porque, por ejemplo, el pedal se pone a un cierto nivel, bueno, el motor obviamente acelera y los cambios se van haciendo hasta que llega, digamos, a ese nivel del pedal. Ujú. Evidentemente, o por ejemplo, cuando uno quiere pasar a otro auto, también, ¿no? O sea, es hasta donde acelera el pedal, es el cambio que hace. Bien, perfecto. Bien. Lo que ha explicado, no he visto yo tu nombre, así que no te lo puedo decir, lo voy a decir compañero, porque me gusta decir por los nombres, pero bueno, no lo logré ver. Lo que les ha explicado su compañero, para los que nunca han manejado caja automática, es un modelo de caja automática del tipo, creo que se llama secuencial, que lo que hace es pone la caja en el modo drive, o sea, el modo de manejo, y después va acelerando, levanta revoluciones. Dejo de compartir un minuto, si me ven a mí. Perdón, pico acá. Levanta revoluciones el vehículo, levanta, cuando llega a un punto, entra la caja que sigue, vuelven a caer, sigue acelerando, vuelve a caer y va cambiando. Ese es un tipo de una caja que tiene un formato que le acabo de definir. Hay otros modelos de cajas automáticas que uno acelera en forma continua y van cambiando los cambios y ni uno no lo va sintiendo. Directamente ve que acelera y siempre se intenta mantener un cierto grado de revoluciones. Uno trabaja con un método derivativo que se parece demasiado a la lógica difusa, donde los cambios entre sí no están cortados, o sea, no hay un conjunto que te corte un cambio respecto a otro, mientras que el otro tiene claramente en cuenta la cantidad de revoluciones que levanta. O sea, un auto no puede levantar más de 4.000 revoluciones y tiene que cambiar al paso siguiente. Esto se usa, por ejemplo, en la industria automotriz existen dos tipos de caja de cambio, una secuencia y la otra no me acuerdo si se llama
en forma continua o continua, de doble embrague, bueno, aparece doble embrague y un montón de variaciones tecnológicas que se usan para este tipo de unidades, y me toma el trabajo de explicarlo porque aquí se ve, ahí se lo siente muy claro, y es el futuro de la industria automotriz, que sea todo automatizado, y sobre todo caja de cambio, lo que tenemos nosotros va a tender a desaparecer. Pero bueno, dicho esto, ahí se nota ese tipo de control, un control más del tipo difuso, donde no hay una sensación. Y hay autos mucho más antiguos, de los primeros que venían con caja automática, por ejemplo, la Meriva, que tenía un vehículo que cuando uno aceleraba sentía el tironeo del auto, porque ahí entraba la caja. Es decir, tenía un rango, y aquí, fíjense, exactamente se cumple la lógica difusa. Tenía el rango donde el vehículo funcionaba y hacía el cambio de un paso a otro. Y se sentía el tironeo. ¿Por qué? Porque no estaba un sistema derivativo, no tenía un sistema derivativo que era de un cambio suave, que después fueron modificando a nivel tecnológico y agregándole ese tipo. Hay gente que prefiere sentirlo al paso, y hay gente que le gusta otro tipo de modelo. Pero yo tomaba el ejemplo para que ahí se vea exactamente el tipo de manejo. Bueno, volvemos ahora a la presentación. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a parar, así que podemos comer nuestros almuerzos. Bien, esta es la función matemática que me define un conjunto difuso. Los nombro muy fácil. Estos son los elementos que forman parte del conjunto, por eso que dice que aquí es un universo del conjunto, es decir, el rango de valores que toma, todos los valores que estén incluidos en ese gran rango. Y esto va acompañado por una función de pertenencia, que la función esta lo que me da es un valor, que es el grado de pertenencia de este elemento a este conjunto. Vuelvo a repetirlo. Este es un elemento del conjunto y esta función me da un número, básicamente un porcentaje, que significa cuánto el elemento X le pertenece al conjunto A. Puede ser que este me dé 100%, quiere decir que este elemento le pertenece al conjunto A el 100%, o el 30, el 80, el número. Y un poquito cuando veíamos nosotros el ejemplo de joven, si yo ponía todas las edades, el universo en conjunto, en este caso es de 0, y si quiero poner un valor máximo 100, o sea, la persona puede vivir de 0 a 100 años, y si yo he definido un conjunto que sea joven, que esté entre 17 y 25, perdón, ya es difuso, entre 17 y 32 años, de definir el conjunto, y tiene 26, que es el número X que estoy entrando acá, la función de pertenencia me va a dar, por ejemplo, un 70%. Ese mismo valor en un conjunto B, el 26, la función de pertenencia me va a dar, por ejemplo, un 30%. Eso es explicado, esta función matemática, de cómo lo voy estructurando a todos los valores que entran. Y alguno me podría preguntar, ¿qué pasa si entra 100 acá? Si el conjunto no lo tiene definido, o sea, no tiene definido ese rango, por la función de pertenencia, por ejemplo, voy a poner 100 aquí y la función de pertenencia me va a dar 0. ¿Qué quiere decir? No tiene valor. ¿Me entienden? Básicamente eso es. Entonces esta función me va a decir cuánto le pertenece a este conjunto. Y si pongo aquí 0,0 o 0,1, que es un bebé recién nacido de un mes, y la función de pertenencia me va a dar 0, si es un grupo joven. Básicamente esto es lo que estoy explicando. Ahora, cuando lo hago a nivel de gráfico, fíjense, si yo hago un gráfico, un conjunto nítido, es decir, un rango definido, por ejemplo, para el conjunto joven, sería, empieza en 17, termina en 25, y de 17 a 25, fíjense, toma el número 1, vamos a ampliarlo acá, toma el número 1, quiere decir que de este rango de 17 a 25, todos son del conjunto joven, y todos tienen el mismo nivel, todos son iguales. O sea, una persona de 17 tiene el mismo nivel de juventud que una persona de 25, el mismo, exactamente el mismo. Eso es lo que le dice este conjunto. Si me voy al conjunto de la par,
y defino, por ejemplo, que empiece en 15 años y termine en 35, y este es el conjunto joven, yo podría decir tranquilamente que una persona le pertenece al conjunto joven, por ejemplo, de 20 a 25, el 100%, pero desde los 15 hasta los 20 va a tener, fíjense, diferentes niveles de pertenencia. Entonces puede ser que entre una persona con 18 años y a este grupo, a este conjunto difuso que tiene este formato, esta función de pertenencia, y le va a pertenecer un 0,5 joven. ¿Me entienden? Y va a haber otro grupo, y aquí una persona de 25 a 32, cuando se esté acercando, por ejemplo, a los 30, y va a cruzar aquí y va a decir, sí, le pertenece al grupo joven un 25%. Aquí va a haber otro conjunto del mismo tipo, de misma estructura, que se cruce. Entonces, va a haber el valor 30, va a tomar dos conjuntos. Este es uno más otro que esté a la par, con diferentes grados de pertenencia. Y esto se llama la función de pertenencia o membership function. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Van entendiendo? Ya vamos a ir terminando la clase, quedan 10 minutitos más y voy a hacer un corte. ¿Vamos hasta acá bien? ¿Lo van entendiendo el concepto? Sí, profe. Sí, profe, muy bien. Bien. Avanzamos 10 minutos más y cortamos para que no se haga extensa y después cuando entremos a ver la matemática y empezar a desarrollar los prototipos, lo vamos a ver que es mucho más dinámico. Pero esta es la parte conceptual, entenderlo esto. Porque después cuando vos haces el diseño, y aunque parezca increíble, no tienen claro esos cortes de conjuntos, donde los conjuntos no se cortan entre sí, va a hacer que vos, por ejemplo, haces un diseño, vos lo cargás en un PLC, que eso lo vieron en control, con el ingeniero Luis Vega Caro, cuando le explicó control y le hizo todas las ecuaciones que forman la parte de control, y creo que le habló también de PLC, hay una opción que tienen la mayoría de los PLC que te permite hacer todo el proceso de un armado de un sistema de control usando lógica difusa. Ya viene embebido en el sistema operativo del PLC. Si no lo haces bien, te puede dar que el sistema de control tenga puntos de falla, de parada en forma aleatoria. Por eso que la parte conceptual es clave. Bien, vamos a seguir presentando un poquito más. Bien, esta es la matemática básica. Fíjense que la función trapezoidal la cambia y trabaja con una función triángulo, que básicamente es lo mismo que lo anterior, solo que solamente que un valor, uno solo, toma el 100%. El resto son todos valores, digamos, continuos entre 0 y 1. Capaz que si yo trabajo, por ejemplo, el punto A y el punto B son los 17, los 15 y los 32 años, podemos definir que el punto máximo, o sea, cuando realmente joven, sea 22. Porque lo hemos definido todo así. Listo. Y no sea un rango. O sí, porque la función de pertenencia lo hace el experto. ¿Sí? Que es el caso de la par. Estoy teniendo aquí yo, donde yo he definido exactamente esto. Las matemáticas de soporte, bueno, son estas que las podremos analizar, pero creo que no vale mucho más la pena y ustedes lo pueden ver esto tranquilamente bien, ¿sí? Lo mismo en este caso, esto es nada más que una pendiente, esta es la pendiente de crecimiento, esta es la pendiente de decrecimiento, entre los rangos entre C y D, entre A y B, y fíjense, toma el valor 1 constante entre estos dos valores, el resto es 0. La otra opción, que también se utiliza mucho, es trabajar con funciones gaussianas, que se pueden usar, todas estas se pueden usar. Una función del tipo sigmoidal,
usted dice, ¿podemos usar? Sí, podemos usar todas. Y funcionan todas bien. Todo esto va a andar bien. ¿Cuál es el tema de usar esta o esta? Cuando utilizamos el método de fusificación, o sea, llevarlo del mundo difuso, que es ambiguo, y volverlo al mundo nítido, medible, yo tengo que usar un método de integración. Entonces, cuando me toca hacer una integración de una función del tipo triangular o una función de un trapecio frente a una función gaussiana sigmoidal, matemáticamente hablando, no funcionalmente, sino matemáticamente hablando, se vuelve mucho más complejo. La matemática para hacer una integración de diferentes conjuntos difusos, tomando curvas sigmoidales y gaussianas, es mucho más complicado frente a funciones del tipo lineales, como puede ser un triángulo o un trapecio. Básicamente eso es lo que te define usar uno u otro. Si hiciéramos un sistema difuso con MATLAB, eso se va a hacer rapidísimo, teniendo el concepto, tener un sistema de control difuso en MATLAB le puede llevar 1 hora máximo. MATLAB generalmente usa triangular o trapecio, generalmente. Eso no implica que puedas trabajar con gaussiana, pero generalmente MATLAB usa las otras funciones. Bueno, y esto es un poquito de la terminología, que es cuando veamos cómo arma un controlador difuso, se van a dar cuenta que esto lo vuelvo a nombrar, ahora lo pasamos por alto. Esto también un poquito lo mismo. Y esto sí, ya entraríamos a ver lo que son funciones entre conjuntos, que eso lo podemos ver mucho más rápido o lo pueden leerlo, porque la verdad es que tenemos que ya entrar ahora a ver cómo armamos, para qué me sirve un sistema de control difuso. Ahí están los grados de pertenencia, es un conjunto contenido dentro de otro. Este es un conjunto, dos conjuntos fácil, A y B. Fíjense en eso, si está interesante. Yo puedo tener... Vamos a ver si lo amplío. Ahí está. Estos son dos conjuntos difusos. Uno puede tener un formato gaussiano y otro puede tener un formato tipo trapezoidal, más gaussiano aplanado arriba. ¿Pueden andar? Sí, pero es muy complejo hacer la lógica de esto. Generalmente, si se va a utilizar este tipo de curva gaussiana, la otra tiende a tener el mismo formato. Básicamente esto. Pero que estoy representando son dos conjuntos y aquí estoy haciendo un AND, el resultado de estos dos. Eso es un OR, perdón, es un NOT. Aquí estoy representando un NOT. Y aquí están algunas leyes de lo que son la parte de conjunto, entre difuso, intersección y complementación. Bien, creo que vamos a parar acá, porque ya entramos en la matemática de los conjuntos y tiene algunas pequeñas cositas que pueden volverse más complejas y yo creo que para el mediodía de hoy alcanza. De todo modo está subido en el campus, ¿sí? Aquí vamos a ver las reglas, cuando entremos a ver las reglas, fíjese, if then, volvemos a ver reglas de sistema de experto. Acá está todo, ya entramos, fíjense, parece mucho sistema de experto que vimos nosotros, eso lo vamos a ver en la otra clase. Dejamos de compartir. Bien. ¿Alguna duda que le haya quedado hasta acá? Conceptuales. Capaz que de operación, eso lo vemos después, pero conceptuales. ¿Todo bien, chicos? Todo bien, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende. Buenísimo, buenísimo. Lógica difusa, si la entendés la teoría, entrar a la práctica es bien simple. La práctica inclusive es mucho más rápida que hacer un sistema experto del tipo de lo que venimos diciendo nosotros, que hace diagnóstico. Si lo usamos en control, hacer la lógica de control en lógica difusa usando sistema experto es bien rápido, pero por lejos mucho más rápido. ¿Sigue reglas del tipo if-then? Sí, por supuesto. Sí, tenemos if-then, tenemos todo lo que quieran, todo lo que vimos en sistema experto.
pero el armado de cómo hacer la lógica es muy rápida, porque la hacemos de otra manera, que eso es lo que vamos a ver en la otra clase. Hoy no, aparte ya son casi las 3 de la tarde y si alguien no ha comido, ya perdió totalmente la atención. Bueno, el viernes están con Diego, que ya van a estar viendo el práctico ya basado ya para el armado del bot conversacional. Van a ver capaz que un repaso de sistemas expertos. No creo que vean lógica difusa, eso lo van a ver la otra clase, pero ya van a empezar a trabajar con él con ese tema. No se retrasen con el práctico 1 si a alguien le queda pendiente, y ya empiezan a armar los grupitos para el práctico número 2. Así que sin más, me voy despidiendo. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Perdón, el miércoles próximo, si Dios quiere. Profe, Bien, profe. disculpe. Sí, me quedo un ratito, si es No, para... hay mesa de examen el miércoles que viene, profe. Ah, tenés razón. Gracias, Matías. Gracias. Entonces, vamos a sumar teoría con Diego. Le pedí a Diego que refuerce la teoría de sistema de lógica difusa el otro viernes. Gracias, Matías. Gracias por decirlo. No me había acordado. Gracias. No, nada, profe. Bien, pues entonces nos vemos o el viernes de la otra semana. Capaz que lo acompaña Diego, pero de oyente nada más como ustedes. Y conmigo el otro miércoles clase. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Bien, Bien, profe, profe. nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.